Interesante situación la que vimos anoche. Juan Manuel, bienvenido al programa. Juan Manuel Abal Medina, secretario de la Gestión Pública de la Nación. Te habíamos anunciado hace un ratito, viste parte del informe también, Juan, sobre lo que pasó ayer a la noche en Diputados, donde lo veíamos al diputado Rossi enojado también en un punto. Estaba enojado. Tenía que cerrar el debate, digamos, y ya estábamos en el medio de ese circo que se había montado en una situación que nosotros preveíamos que iban a tratar de evitar la votación, digamos. La verdad que ya porque ¿cómo es la historia? Nosotros el jueves de la semana pasada presentamos un pedido de sesión especial para que se trate este miércoles el presupuesto. El martes, el lunes, la oposición presenta un pedido para que se haga una sesión especial 2 horas antes del tratamiento del presupuesto, con otros temas. Con lo cual no se trataba el presupuesto, porque bastaba con llenar esa sesión de oradores que que te consumiese absolutamente todo el día. El día martes la oposición nos propone que levantemos las 2 sesiones especiales. La de que nosotros teníamos pedido el presupuesto y la que tenía pedida la propia oposición con otros temas, suba del mínimo no imponible de ganancias y demás, y no tratar fundamentalmente el presupuesto, dejarlo para la semana siguiente. Nosotros le decimos que no, porque nos parecía que lo que había que hacer era tratar el presupuesto. Todo el mundo dice que es la ley de leyes, ya se había debatido en la comisión, ya estaban los tres dictámenes. Nos parecía que era lo razonable, pero ya veníamos con 2 instancias previas en donde había una clara intención de la oposición de no tratar el presupuesto. Llegamos al recinto, Carrió termina denunciando, pero empieza denunciando a sus colegas de la oposición. Dice que acá estamos en presencia de un nuevo pacto de olivos. Yo no acuerdo con Rossi, dice, entonces refiriéndose a la Unión Cívica Radical, al Bloque Socialista y al GEN, que permitieron que hubiese quórum y que empezase la sesión. Empezó la sesión. Si terminaba la sesión, nosotros ganábamos la votación. Inventaron este escenario de denuncia para tratar de forzar que no se podía seguir trabajando en medio de ese clima y plantearon la posibilidad del pase a cuarto intermedio. Denuncia que, bueno, en el informe está claro. El diálogo, el Parlamento, uno habla con todos. Yo soy presidente del bloque, hablo con la mayor cantidad de diputados. He hablado con presidentes de los otros bloques, lo he pedido públicamente en el discurso. He dicho, todo el mundo sabe que nosotros somos una minoría. Dije, todo el mundo sabía que no teníamos más de 114, 115 votos en la votación. Necesitábamos que colaboren para poder permitir que tenían el presupuesto. Que no querían votar con nosotros en general, que la disidencia en lugar de expresarla con un voto negativo la expresen con una abstención, pero que permitiesen que tuviésemos presupuesto. Es lo que pasó en la Argentina cuando yo hacía referencia ahí entre el 87 y el 89, y el 97 y el 99 siempre se les permitió al gobierno tener su propio presupuesto. Ahora, Agustín, hay algo que no alcanzo a entender. ¿Por qué con, digamos, esta fantochada, digamos, de la Manelco, etcétera, sí, esta denuncia que hacen estas 2 diputadas de los llamados, ¿por qué finalmente eso logra hacer caer la sesión? Digamos, ¿qué conciencias modifica para que efectivamente pase lo que pasó? Porque se juntan 2 situaciones, digamos. Se juntan, por un lado, una posición de los bloques de centro-izquierda, que habían planteado que iban a volver a intentar que el proyecto vuelva a comisión, con algunos votos diputados que habían dicho en el recinto que iban a votar en forma positiva, que terminaron votando el cuarto intermedio. Entonces, con una votación... El pase a comisión. El pase a comisión, con una votación tan pareja, tan ajustada, 1 o 2 diputados en un sentido o en otro sentido, te vuelcan la votación claramente, digamos. Una consulta, el pase a comisión, teniendo en cuenta que había 3 dictámenes, ¿qué puede cambiar ahora? ¿Se va a rever? No va a cambiar nada. Para nosotros no cambia nada. Es más, nosotros creo que no vamos a convocar a la comisión. Lo que estamos trabajando para pedir una sesión especial para el día miércoles de la semana que viene para tratar el presupuesto. Y tratar de insistir y lograr que haya un grado de reflexión y de responsabilidad institucional por parte del bloque de la oposición que permitan que la presidenta de la Nación tenga su presupuesto. O sea, que puede ser más de lo mismo. El presupuesto que elaboró ella. Digo, es para hacer una película.
el presupuesto de la oposición lo armó Prat-Gay. Ese es el dictamen de la oposición. El miembro informante es Prat-Gay, que es el economista de Carrió. ¿Por qué Cristina tiene que trabajar, gobernar con el presupuesto que elaboró Prat-Gay? Es imposible. Cuando Carrió sea presidente, lo convocará a Prat-Gay de ministro de Economía si no se pelea antes, digamos, ¿no? En este tipo de circunstancias. Pero mientras tanto, la presidenta de la Nación tiene el derecho constitucional. Porque digo, esto también tiene que ver con el espíritu de la Constitución. La Constitución dice claramente que el Poder Ejecutivo elabora el presupuesto y que lo tiene que mandar al Congreso. Y le da al Congreso, en esta materia, más peso a su rol de control que a su rol de gobierno. Y después, por otra parte, la Constitución dice claramente que el Poder Ejecutivo es el responsable de la administración de las finanzas públicas. ¿Cómo va a poder ser responsable la presidenta de la administración de las finanzas públicas con una hoja de ruta que no es la suya? Tiene que tener su propia hoja de ruta. Entonces, cuando se dan estas situaciones en las democracias maduras, lo que se hace es se facilita la aprobación del presupuesto. Yo lo dije ayer en el recinto, en el año 98, Menem había perdido las elecciones, había ganado la alianza UCR-Free Paso, no solo permitieron que se apruebe el presupuesto, tenía minoría el menemismo en la Cámara de Diputados, sino que firmaron el dictamen con disidencia parcial, para que tengan, y hablaron de la gobernabilidad. En el año 88 el peronismo renovador, con Cafiero a la cabeza, le permitió todos los instrumentos a Alfonsín para que pudiese terminar esos 2 años. Este es el problema que tenemos. Tenemos una oposición que no tiene un mínimo de sentido de responsabilidad institucional. Claro, estaba pensando justamente en eso, Agustín, porque la oposición, muchas veces Juan Manuel tiene un discurso, digamos, muy parado, muy posado en la idea de respeto institucional, del funcionamiento de las instituciones, que el kirchnerismo le pasa por encima a esto, y qué sé yo. Y la verdad es que en la acción política se ve lo contrario. Todo lo contrario, porque lo que bien decía Agustín del caso argentino es lo mismo cuando uno ve los distintos presidencialismos de América Latina, es más o menos lo mismo. Siempre se le votan los presupuestos a los ejecutivos. Es más, muchas constituciones que se ponen como modelo, Costa Rica, Chile, Brasil, prevén que si el Parlamento hace algunas modificaciones, el Ejecutivo puede no darle entidad. Pues está así en la historia del mundo. O sea, esto yo creo, como bien se decía en el informe, que esto es el resultado de una brutal operación de Clarín y Carrió, que por un lado, asustando el lado de Carrió, acusando, como bien decía Agustín antes, ¿no?, desde el principio, no a nosotros, acusando de corruptos a los opositores. Primero a los radicales, al GEN, a los socialistas, después a 30 diputados de la oposición. O sea, la acusación de corruptos es a sus propios diputados de la oposición. Desde un segundo lugar, que ocupó una lista de diputados de la capital federal, una lista que entró tercera, recordémoslo, quiere gobernar a Argentina. Así no funciona la democracia en ninguna parte del planeta. Es un disparate. Y con Clarín, armándola a la hora que empezaban a transmitir la sesión, justamente cuando vienen estos escándalos armados, casualmente sabían cuándo venían. Digo, esto es una operación entre Clarín y Carrió para que justamente privarle a lo que Argentina siempre tuvo en los peores momentos de la historia, en los más difíciles, que es tener un presupuesto. Una actitud realmente absolutamente irresponsable y que sin duda lo que está mostrando con mucha claridad es que mucha gente quiere que a este país le vaya mal. Y que mucha otra gente que de repente dice otra cosa, finalmente, por miedo, por complicidad, por no sé qué cosa, termina asustada por los gritos de uno y las primeras planas de otro y termina actuando en contra del país. Alfredo. A ver, el presupuesto tiene una parte técnica económica de proyecciones económicas y a la vez también de rumbo económico. Y también hay una discusión política. Y esa discusión política se da en el Congreso y se da en el recinto. Y la oposición está para oponerse, y es lógico, y se tiene que oponer y plantear los cuestionamientos que puede realizarse a ese rumbo económico y a las proyecciones. Lo que también es cierto es que la oposición opone eso, se opone y lo expresa en última instancia para después mostrar que tenía razón cuando hacía esas críticas, pero dándole esa herramienta de gobierno al oficialismo. Esto es lo que ahora no se está cumpliendo. Entonces la discusión política está claro, él se tiene que oponer. No es que el oficialismo tiene que reclamarle a los opositores que voten a favor, porque eso es parte de la lógica del juego democrático. Y te voy a poner un antecedente, y que es un antecedente que la verdad que la oposición acá no lo toma en cuenta, que es en Estados Unidos. En 1995, Clinton manda el presupuesto y los republicanos no le dan el presupuesto, le votan en contra.
ahí no me acuerdo el titular de la bancada republicana. ¿Quién era? Gingrich. Ahí está, Gingrich. La nueva derecha. A partir de ese momento, Clinton empezó a recuperar posiciones y ganó las elecciones y ganó la reelección. Porque hay una cuestión lógica, primero, política, que la sociedad no quiere que no tenga presupuesto, porque eso traba muchísimas cosas. Precariza toda la gestión, en gestión claro. de gobierno. Claro. O sea que lo que hizo la oposición, la verdad que es en contra de la oposición, Sí. no es en contra del gobierno, eso es lo más sorprendente. Porque la lógica es que la oposición, después, pasado el año o a mitad de año, diga, ven, se equivocaron. Entonces ahí tiene la recuperación de capital político para ganar una elección o crecer electoralmente. Eso es lo más sorprendente de la oposición. En este caso, que es muy interesante, lo que hace la nueva derecha, que era mayoritaria, que ganó las elecciones en el 94, con un discurso moral muy duro, fue no aprobarle el presupuesto y cambiarlo, con su idea política. Uno podía incluso decir, bueno, habían ganado por mayoría absoluta un partido distinto a las dos cámaras. ¿Qué hizo Clinton? No tomó en cuenta lo que habían dicho. Estuvo el gobierno norteamericano cerrado. Acá algunos se recordarán, en ese momento el consulado estaba cerrado. Porque Clinton dijo, no voy a tener de ser parte del chantaje. Clinton, Estados Unidos, el presidencialismo con menos poder en términos comparativos del mundo. Hizo eso cuando intentaron los republicanos, que habían venido, reitero, una elección donde el partido republicano había arrasado en las dos cámaras, digamos, pensemos lo contrario, y tenía absoluta mayoría en ambas. En ese caso Clinton dijo no, este chantaje no, y como bien decís vos, después la gente votó mayoritariamente a Clinton porque se vio como lo que era. Acá, bueno, algunos quieren mostrar una manera distinta. Ahora también se ve otro chantaje dando vueltas que es hacia la interna de la oposición, ¿no? Claramente, digamos, como que el factor de coerción que hoy está, por lo menos que esgrimió Carrió ayer, el factor de coerción de la oposición es, si vos estás apoyando el oficialismo, sos un corrupto. Y me parece que esa variable, digamos, en la oposición es algo peligroso al menos, ¿no? Lo que pasa es que hay que entrar por ese argumento, ¿no? O sea, hay que hacerle pata a ese argumento. A mí me llama la atención en relación a lo que decía Alfredo. La figura de Carrió, yo me pregunto, ¿quién puede empatizar o estar de acuerdo con una mujer como Carrió, salvo a través del conducto del odio? Si es una máquina de odiar. Es gestual, es verbal, es actitudinal, es político. No hay nada para construir ahí. Es tierra yerma, Carrió. Nunca va a ganar a nada. Está jugando las cartas que puede, que es destruir todo. A mí me parece que lo que le pasó a la diputada esa que recibió un llamado y supuso que le iba a chantajear o a sonarse esas cosas. No, me parece que esa cosa pasa, me pasó en Lugones, el otro día bajaba con el auto, un cartel de Araceli en ropa interior, me miraba, para mí me quiere dar. Después te cuento la verdad, entonces. Vamos a la segunda parte de lo que pasó anoche en la Cámara de Diputados, en este caso. Bueno, esta noción que estamos discutiendo de que la oposición quiere tener el propio presupuesto para gobernar el